Bien, ahora este es esófago. Es fácil identificarlo. En la descripción, primero la mucosa, estamos delimitando mucosa. Ay, no rayé esto. Después tenemos. Todo esto es mucosa. ¿Me prestas todo lo que será? Vamos a hacer con esto. Todo esto es mucosa. ¿Ya? Mucosa. La submucosa, todo esto de acá. Y esto ya es la muscular externa. Acá no estamos observando adventicia. Entonces, en la mucosa, ¿cuáles son sus componentes? Primero, el epitelio, ¿no? Plano estratificado, no queratinizado. Por debajo, la lámina propia, ¿no? Que es esto de acá. Pequeña capita, ¿no? La lámina propia que es tejido conjuntivo laxo. Y la última, el último componente de la mucosa, la muscular de la mucosa, ¿no? Que es esto, ¿no? Clarito, muscular de la mucosa. En la muscular de la mucosa, ¿cuál era su característica única? Que solo se dispone en una capa en disposición longitudinal, ¿no? Que es músculo liso. Eso también esquelético, se van a dar cuenta. Y después tenemos a la submucosa, es esto de acá. Y acá ya estamos encontrando la glándula, ¿no? Fíjense. Por eso les decía, el esófago es el único de los pocos órganos que tiene glándulas en su submucosa en cuanto a conducto alimentario, ¿no? Su tejido conjuntivo, ¿cuál es? Tejido conjuntivo. Fibroelástico, denso regular. Denso. Lo importante es denso, ¿no? ¿Cuál era la regla general? Que cuando es lámina propia o es mucosa es tejido conjuntivo laxo, ¿no? Cuando es submucosa es denso. No importa su apellido, si es colágeno. ¿Mucosa es laxo? Bla, bla, bla. Mucosa, laxo. Ay. Ya, laxo. Si ustedes no saben, digamos, qué tipo de laxo, con que digan laxo, está correcto. En cambio, todo lo que es submucosa siempre denso. ¿Ya? Denso, denso, denso. Y acá tenemos a la muscular externa. Si hacemos mayor aumento, fíjense, como es tercio medio del esófago, se ve tanto el músculo liso, que es esto, y esto es el músculo esquelético, ¿no? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Músculo liso como músculo esquelético. Bien. Ahora estamos acá en... Esta es la muscular externa, ¿no? Tenemos una combinación de tanto músculo liso como músculo esquelético. ¿Qué son estas estructuras de acá? Que son pálidas. Nervios, ¿ya? Nervios. Nervios. Y todo esto ya es adventicia. Si es tercio medio, ¿es adventicia o serosa? Adventicia. Bien, vamos al siguiente. Esto es estómago. Exacto, estómago. Esa es la porción fúndica. Ahora, muchos no en estómago se complican, confunden con intestino delgado. ¿Cómo yo puedo diferenciar? Sencillo. Por esto, si se dan cuenta que hay una capita delgadita, ¿no? Voy a aumentar el brillo para que puedan verlo bien. Bien, ahí. Hay una capa delgadita, ¿no? Esa es la muscular de la mucosa. Yo siempre me guío con esto. Y además, fíjense el grosor de la mucosa, ¿no? En cuanto a comparación con el grosor con la del intestino delgado, que son muy diferentes. Y aparte de eso, acá no hay vellosidades, ¿no? Gracias a eso tú vas a diferenciar si es estómago o no. Ahora, en el estómago, las primeras invaginaciones, ¿qué llamábamos? Fosas gástricas, ¿no? Fíjense, por ejemplo, esta es una de ellas, ¿no? Esta es una fosa gástrica. Y a partir de la fosa gástrica mencionábamos que hay otras invaginaciones que recién son las glándulas, ¿no? Esta es la porción fúndica. ¿Cómo yo sé que es la porción fúndica? Me fijo en la base de las glándulas. Por ejemplo, acá no tienen una coloración pálida. Las que tenían coloración pálida en las regiones del píloro. Entonces, fíjense acá, sus células no son pálidas. Entonces, esto puede tratarse tanto de una porción cardial o de la porción fúndica, pero no de la pílorica, porque no son pálidas, ¿no? Simplemente por eso. Entonces, ya hemos escrito el epitelio, la fosita gástrica y estas son las glándulas, ¿no? Entre las glándulas, este tejido, ¿cuál es? Es la lámina propia, ¿no? Tejido conjuntivo, esta es la segunda capa de la mucosa. ¿Y la tercera capa cuál es? La muscular de la mucosa, ¿no? Que estamos viendo acá. ¿Cuántas capas presentaba? Tres. Es lo importante. A pesar, o sea, fíjense que es delgadito, pero son 3 capas, ¿no? Quédense con eso. Ahora, ¿dónde está la submucosa? Todo esto es submucosa. Todo esto. ¿Qué tipo de tejido conjuntivo? Denso. Con que ustedes digan denso. En su libro su apellido es el colagenoso, ¿no? Pero aunque sea denso y regular. ¿Qué van a mencionar en la submucosa? Acá no pueden mencionar glándulas. Fíjense, los vasos sanguíneos pueden colocar abundantes fibras de colágeno, fibroblastos, lo que sea, ¿ya? Eso es ahora. Y acá hemos continuado. Acá teníamos la submucosa, hemos continuado con el campo y encontramos la muscular de la muscular externa. ¿Cuáles son las capas de la muscular externa en el estómago? También son 3. Oblicua, circular y longitudinal, ¿no? Oblicua interna, ¿no? Después la circular y la longitudinal, ¿no?
Esas son las 3 capas. El doctor a veces les molesta entre qué capas se encuentra el plexo mientérico. Circular y longitudinal. Circular y longitudinal, ¿no? En este caso, Porque ¿qué pasa? En el intestino del grueso y delgado, todo esto se reemplaza por circular y longitudinal, nomás, ¿no ve? Ya no hay esta capa oblicua interna. ¿Y entre qué capas se encuentra el plexo mientérico? Entre circular y longitudinal. Y acá es lo mismo, ¿ya? Y esto de acá ya sería el 25 seroso, ¿no? Lo que sea. Estómago fúndico, acá lo tenemos. Esto es más bonito, está en mayor aumento. Fíjense, ¿no? El epitelio se invagina y forma estas estructuras, estas bolitas, ¿no? ¿Qué son? Glándulas, ¿no? Entre ellas, ¿qué tenemos? Estas glándula, entre ellas esto, ¿no? Tejido conjuntivo, la otra es la lámina propia, ¿no? Y mucho más profundo tenemos las características de la misma glándula, por eso les mandé esto, para que ustedes vean cada característica, porque esto sí, les apuesto que si no les pregunto a ustedes, les voy a preguntar a otros. Y acá tenemos a la muscular de la mucosa, ¿no? Con sus 3 capas, van a mencionarlas. Bien, ahora esto sí es la porción pilórica. Fíjense la diferencia. En la base, este color con este color. ¿Se dan cuenta, no? Como acá las células son pálidas. En cambio acá, si hacemos un mayor aumento, no son pálidas. Siguen así, con su consistencia. Esto sí es estómago en su porción pilórica. Acá, por ejemplo, de nuevo volvemos a mencionar las mismas capas, ¿no? Primero la mucosa. Esto es mucosa. Esto es submucosa y todo esto es muscular externa. En la mucosa van a describir lo que ya hemos mencionado, ¿no? La cripta gástrica o fosa gástrica, ¿no? Acá mira lo llama cripta gástrica. Y después la misma glándula, ¿no? Se invagina y ya conocemos toda su descripción. Y lo que me importa es que estas son mucho más profundas y aparte de eso, esta característica, ¿no? Fíjense que las células son pálidas. ¿Y esto por qué era? Porque habían células mucosas del cuello, son las células más abundantes. ¿Cuál era su importancia? Porque queremos contrarrestar el jugo gástrico, ¿no? Bien. Después tenemos a la muscular de la mucosa, ¿no? Que va a estar por acá, la submucosa. El resto ya lo describen, como ustedes ya saben, ¿no? Pero eso es lo que me importa, ¿no? Entre todas las porciones. Bien. Ahí está mucho mejor, ¿no? ¿Se dan cuenta? Acá está la glándula. Y en lo que es la porción de la base o en el fondo de la glándula vamos a ver que lo que más predomina son células mucosas del cuello, ¿no? Bien, perfecto. Acá continuamos, ya vimos eso, lo mismo, esto, lo mismo, no tiene importancia. Esto es duodeno. Ya. Duodeno. Si se han dado cuenta, duodeno y la porción fúndica las pueden confundir. Porque fíjense, ¿qué tipo son? Estas son las glándulas de Brunner que están observando. Si se dan cuenta, tienen una consistencia pálida, entonces sería serosa o mucosa. Mucosa, principalmente mucosa. Y fíjense en el estómago, ¿cómo están estos? Son pálidos porque son mucosos. Entonces, tú podrías confundirlos fácilmente, ¿no? La porción fúndica con la porción pilórica. La porción pilórica con el duodeno. Puedes confundirlo fácilmente. ¿Cómo yo no voy a confundir? Por las capas. ¿Dónde se encontraban las glándulas? En estómago, en la mucosa. En cambio, las glándulas de Brunner se encuentran en la submucosa. Y aquí es evidente. La imagen está cargando porque hace mucho que no uso, ¿no? Pero fíjense esta línea densa. ¿No se dan cuenta? Bien definida. Eso es la muscular de la mucosa. Entonces, esto ya nos dice que acá ha terminado muscular de la mucosa. Y todo esto ya es submucosa. Y nosotros acá en submucosa seguimos observando bolitas, ¿no? Entonces, estas son las glándulas de Brunner. Entonces yo digo, y entonces esto sí o sí es duodeno y no es la porción pilórica del estómago, ¿no? Vamos a hacer un mayor aumento, ¿no? Fíjense, acá está. Porque fíjense, se parece mucho a un estómago, ¿sí o no? Bastante. En duodeno, ¿cuáles son en la capa de la mucosa? El epitelio. En estómago nos olvidamos el epitelio. ¿Cuál era? Igual es un cilíndrico simple. No, acá también es un cilíndrico simple con células caliciformes, pero recuerden, acá son pocas células caliciformes. Fíjense, el revestimiento epitelial, no hay muchas células caliciformes, es poquito. Y después presentamos las invaginaciones, que son estas, que forman glándulas, ¿no? ¿Cuáles son? Las criptas de Bjorkman, ¿no? ¿Qué tipo en cuanto a su composición, en cuanto a su estructura, cómo las clasificamos? Tubulares simples, ¿ya? Después tenemos la lámina propia, tejido conjuntivo laxo.
mucho más profundo, esta línea densa, ¿no? La muscular de la mucosa. ¿Cuáles son sus capas? Circular interno, longitudinal externo, ¿no? Esto nos delimita la capa de la mucosa, entonces todo lo que está por acá es submucosa. Y ahora yo sí veo la submucosa, tejido conjuntivo denso, bla, bla, lo que está en su libro. Y esto, fíjense, la abundante cantidad de glándulas mucosas. Entonces estamos hablando de la glándula de Brunner, ¿no? Y la muscular externa, circular interna, longitudinal externa, ya se las saben, ¿no? No se compliquen con eso. Pero ya saben cómo no confundir lo que es un duodeno con la porción pilórica, porque se parecen bastante, ¿no? Ustedes se fijan en esta banda delgada, bien teñida, es el músculo. Es la muscular de la mucosa, ¿no ve? Esto te va a delimitar de mucosa de submucosa. Entonces, gracias a eso te das cuenta. Yeyuno. Yeyuno, como les dije, no tiene muchas características, ¿no? En intestino delgado también observábamos estas prolongaciones. ¿Qué son estas prolongaciones? De la lámina propia. Vellosidades. Vellosidades, ¿no? Bien, vellosidades. Acá también podríamos encontrar vellosidades. Por ejemplo, esto ya es una vellosidad, pero la mayoría son criptas, si se dan cuenta, ¿no? Todas estas son invaginaciones, fíjense. Wow, una invaginación, tenemos otra, y así sucesivamente, ¿no? Invaginación son las criptas de Lieberkühn, ¿no? El epitelio, el mismo epitelio, pero recuerden, acá la cantidad de células caliciformes aumenta, fíjense. Estas son las células caliciformes, ¿no? ¿Se dan cuenta? En cambio, en duodeno hacemos un aumento ahí, casi nada, son muy poquitas. Pero en yeyuno ya aumenta un poco más. Y acá es donde yo quiero que vayan a hacer un zoom, es donde van a encontrar las células de Paneth. Eso, quiero que vayan a ver. Si se dan cuenta, acá incluso se nota. Acá caliciforme, incluso estas son caliciformes, pero fíjense que acá hay un tono azulado y a la vez rojizo, ¿no? Eso es porque la célula Paneth, les voy a mostrar acá, es la que en la histología, o sea, tú la puedes observar. Tú sabes que estás hablando de una célula de Paneth. Es como esta, fíjense. Es lo mismo que esto. Ustedes van a hacer un mayor aumento y fíjense los puntitos rojos que hay en su citoplasma. La célula de Paneth, ¿qué sustancias produce? Principalmente enzimas. ¿Ya? Enzimas. Y estos son sus gránulos. ¿Se observan los gránulos de la célula de Paneth? Claro que sí, y son estas. Ya, por eso quiero que vayan allá y hagan un mayor aumento para que saquen una fotito, ¿no? Bien. Después la lámina propia, tejido conjuntivo laxo, la muscular de la mucosa, lo mismo del anterior, ya lo hemos mencionado. Después tenemos la submucosa, ¿no? Y recuerden siempre esta línea, es lo que te define si es mucosa o submucosa, nunca la olviden. Entonces esto ya es submucosa, tejido conjuntivo denso, bla, bla, bla. Y acá tenemos la muscular externa, circular interna, longitudinal externa, ¿no? Acá ya podemos observar mucho mejor lo que es el plexo mientérico de Auerbach, ¿no? Un nervio presenta basofilia o acidofilia. Un axón, una vaina de mielina, esa está mejor. Una vaina de mielina presenta acidofilia, basofilia, ¿cómo es? Ninguna, ¿no ven? ¿Por qué? Porque su componente es principalmente lipídico. Entonces los nervios, ¿cuál es su principal componente? También es lipídico. Entonces estos son nervios, ¿ya? Que si se dan cuenta, fíjense. Esta es la muscular, el circular interno. Acá tenemos la longitudinal externa, pero entre ellas hay esta consistencia pálida, ¿no? Blanquecina, y a pesar de eso tienen núcleos. Este es un nervio. Estamos hablando del plexo mientérico, ¿ya? El plexo submucoso, no se observa, la verdad. Pero este sí es bien evidente, puedes encontrarlo en toditas. Incluso en el estómago se puede encontrar, pero es más difícil. Este plexo es mucho más evidente en el colon. Acá se observa sí, pero vamos a ver que en colon se ve mucho mejor, ¿no? Perfecto, yeyuno. Y acá está una... ¿Qué es esto? Fíjense que es una prolongación tanto de la lámina propia como de la submucosa. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? ¿No? Fíjense cómo esta es la submucosa, se ha prolongado, ¿no? Está hasta acá. Entonces, ¿qué es? Bien, eso, bien, perfecto. Y acá, en cambio, después tenemos la vellosidad, que es esto, ¿no? Fíjense, la vellosidad. Y hay una invaginación, que esto ya es la cripta de Lieberkühn. Entonces, acá están todos los componentes, pero esto es una válvula de Kruger. Porque tenemos submucosa como lámina propia prolongándose, ¿no? En cambio,
Acá se prolonga solo la lámina propia y a esto que llamamos vellosidad, ¿no? A la invaginación del epitelio que llamamos epitelio, ¿no? Entonces, bien, perfecto. La cantidad de células calciformes también ha aumentado, ¿no? Y ahora vamos a ilium. No les han mostrado mucho. Hay otros doctores que les muestran ilium, pero si no les han mostrado está bien. Ahora vamos a colon. Fíjense la cantidad de células calciformes en sus criptas del Evancom, incluso el mismo epitelio. Abundante, ¿no? Es fácil reconocerlas. Tú ves el epitelio, como les dije, la cantidad de células calciformes en comparación con esto, muy diferente, ¿no? Muy, pero muy diferente. Entonces, en colon, el epitelio cilíndrico, simple, lo mismo, ¿verdad? Con abundantes células calciformes. La célula calciforme es lo que más predomina. Hay muy pocas células absortivas, muy poquísimas, ¿no? Van a describir las células del Evancom, la lámina propia, la muscular de la mucosa, que está acá, ¿no? Fíjense, es bien delgadito. También lo mismo que en intestino delgado, circular interna, longitudinal externa, la submucosa, ¿no? El tejido conjuntivo denso, lo van a poner con su apellido, ¿no? Que está en su libro. Pero en fin, esas son las características. En la histología lo que me importa, como les dije, es si tiene vellosidad y se presenta células calciformes, ¿no? Esto ya es apéndice, lo que les voy a poner ahora. Un apéndice es parte del intestino grueso, sí, pertenece. ¿Qué era su característica única? Apéndice, nódulos linfáticos. En ileum también, ¿verdad? Había nódulos linfáticos, pero ahí las llamábamos placas de Peyerl, ¿no? Era lo mismo. Entonces acá en apéndice, ¿qué vale su epitelio? Lo mismo, epitelio cilíndrico, simple, ya se sabe. Tenemos invaginaciones que forman las glándulas, que son las criptas del Evancom, entre ellas lámina propia, tejido conjuntivo laxo, ya, lo que ya se la saben, ¿no? Después tenemos los nódulos linfáticos. ¿Son primarios o secundarios? Esto ya hemos llevado. Acá tenemos un nódulo linfático, acá tenemos otro secundario. ¿No? ¿Por qué? Porque su centro germinal es de una consistencia más pálida. En cambio, la porción periférica es oscura, ¿no? Es secundario. Cuando es primario, recuerden, todo es oscuro, ¿no? Después, ¿qué más pueden mencionar? Acá tengan cuidado, ustedes no van a mencionar células M, ¿ya? En el roster dice que hay células M y sí existe. Si nosotros vamos a esa lámina, podemos buscar células M acá y existen. Pero su libro dice que nunca los menciona, entonces mejor en su descripción ustedes no pongan células M, ¿ya? Solo eso, ya saben cómo describir un nódulo linfático por debajo, la muscular de la mucosa, ¿no? Después la muscular externa, ¿no? Y todo eso. ¿Entendieron, no? ¿Tú? ¿Qué más podemos encontrar? El apéndice cercal, justo lo que les he dicho, ¿no? Acá tenemos el epitelio, estas son las glándulas, ¿no? Criptas de Evancom. Fíjense la cantidad de células calciformes, esto también es abundante. La lámina propia, tejido conjuntivo laxo y acá los nódulos linfáticos, ¿no? De tipo secundario. Menciona su centro germinal, la parte periférica, qué células se encuentran acá, son principalmente linfocitos y exactamente un nódulo linfático a qué se encarga de dar. ¿Linfocitos B o T? B. B. Y de la B, ¿en qué se van a diferenciar en el centro germinal? En células plasmáticas, ¿no? Pero es para la B. Un nódulo linfático siempre está asociado con un linfocito B, nunca con un T, ¿no? Es como, a ver, vamos a recordar un poquito para su parcial. En el vaso, la pulpa blanca, ¿en qué se dividía? ¿Recuerdan? En nódulo linfático y en vaina linfática periarterial, ¿no? O periarteriolar. La vaina linfática periarteriolar, ¿qué linfocitos tenía? T, ¿no? Linfocito T. En cambio, el nódulo linfático, que era más periférico, siempre el linfocito B. ¿Ya? Siempre el linfocito B. ¿Más periférico? Sí. A ver, supongamos que esa es la arteria central o arteriola central, recuerdan, ¿no? Había una con vaina linfática periarterial, ¿no? Lo llamábamos, tenía consistencia basófila, era oscura. Y después, rodeando la vaina linfática periarterial, teníamos una estructura mucho más grande que era nódulo linfático, ¿vale? Que era ese el que les he mostrado. La vaina linfática periarteriolar eran linfocitos T. En cambio, en el nódulo linfático se concentran linfocitos B. Pero cuando ya tienen su centro germinal, están principalmente células plasmáticas, ¿no? Bien, creo que es todo. Después... tampoco les he mostrado esta lámina. Esto igual es que colon, ¿no? Es con una tinción especial, pero fíjense, esto es también intestino grueso. Cada puntito que están observando es una célula calciforme, ¿ya? Solo es eso.
Entonces hasta acá tenemos la mucosa, porque fíjense esta banda, ¿no? Gruesita, esta es la muscular de la mucosa. La submucosa, ¿no? La muscular externa, y ya tienen todo, ¿no? Colon, ¿no? Lo que les dije, esto. Creo que también ahora no les ha mostrado, esto es como una tinción especial, también es apéndice. Este es un contenido, no importa, este es el epitelio. Tenemos las invaginaciones, las grietas del Leverkusen, ya saben cómo describir, y acá está el nódulo linfático, ¿no? Eso ¿Este es todo. apéndice? Sí, pero esto no lo van a ver ustedes. ¿Y No, no les es ha puesto- este? Es ese, sí. O sea, el año pasado les ha puesto varios apéndices. Ahí creo que solo les voy a poner ese, ¿ya?